que tengo ¿no? Entonces, viendo la señal, lo hemos iniciado nuestra web. Tengo por sí, creo que sí. Listo, ya mejora. Yo no sé por qué mucho. Hola, listo. Esperemos que esta vez sí ya sea la vencida. Vamos a compartir pantalla para darle la bienvenida a todas y todos. Estamos entonces en nuestra, ya sé por qué. En nuestra tercera webconferencia, en nuestro curso entonces de Fundamentos de Macroeconomía, teniendo en cuenta que ya estamos en la fase número 3, para que también estén muy pendientes de lo que corresponde a las fechas, de lo que corresponde a todas las actividades concernientes y obviamente para que estén también muy pendientes de sus calificaciones. ¿Recibieron calificaciones? ¿Está todo al día o tienen algo por ahí pendiente frente a los resultados de lo que correspondió a la fase número 3 o estamos todos al día? De mi parte, todo bien. Ok, perfecto. Creo que de Ingrid también, mientras ella no nos... señora. Bueno, mientras Ingrid nos confirma si todo está muy bien con la calificación, vamos entonces a dar inicio a este espacio. Recuerden que sin teoría no somos nada, entonces por eso es tan importante. Obviamente que tengamos también lo que corresponde a nuestros sustentos teóricos para que cuando empecemos a conversar no solamente nos quedemos con las noticias, sino que también tengamos esos componentes que son tan requeridos y tan importantes. ¿Cierto? Bueno, mientras esto empieza a funcionar, ¿qué ha pasado en sus vidas en temas macroeconómicos? ¿Se han dado cuenta? En las noticias han pasado muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el Banco de la República la semana pasada se reunió y decidieron no modificar la tasa de interés, la mantienen en 9,25, ni mejora ni empeora, entonces se mantiene igual para lo que corresponde a las tasas de usura de los bancos, para las tarjetas de crédito, para los CDTs, para los créditos, tanto de libre inversión como los hipotecarios, vehículos y todo lo que corresponde, tenemos las mismas tasas, es decir que hemos tenido de pronto una inflación que se ha mantenido a lo largo de los años, de los meses, ¿no? No tanto de los años, sino de los meses, por ende el Banco de la República, para no generar de pronto esa sensación en los inversionistas o de pronto en las personas, entonces la está manteniendo, teniendo en cuenta que también tenemos coyunturas políticas, ¿no? Hemos tenido también la situación que corresponde a el enlistamiento del presidente de Colombia en una lista internacional remarcada como con nexos que no corresponden, ¿cierto? Nexos ilegales. Y eso
Si ustedes se dan cuenta, por eso les decíamos en un comienzo que la macroeconomía es la que se encarga de eso, de analizar qué pasa cuando hay una situación, ¿cierto? Eso repercute en todas las demás, porque si tenemos una situación política en la que tenemos enmarcado a de pronto una persona que representa al país en nexos que no corresponden, no muy legales según esas listas, ¿cierto? Porque pues en temas políticos sabemos que es como tan difícil el manejo, entonces toca con mucho cuidado. Si se dan cuenta también, por ejemplo, de eso mismo, que el presidente viajó, creo que fue a Emiratos Árabes o por allá, y el avión tenía que tanquear en un punto, habían hecho el pago, bueno, no sé, ¿cómo se llama eso? El contrato con alguna empresa para que les vendiera la gasolina al avión, y resulta que no, porque como ahí está el presidente en lista Clinton, no se la pudieron vender. Lo que tuvieron que hacer entonces es buscar un plan B, que si no estoy mal fue el gobierno de España que les dio la gasolina, o se las vendió, se las regaló, no sé. Pero todo eso hace que tengamos inconvenientes y que a futuro, no son necesariamente de pronto en un mes, sino que de pronto unos 3, 4 meses, obviamente vayamos a tener repercusiones en los negocios, en lo que corresponde a las economías. Entonces tenemos que estar muy pendientes porque uno dice, eso no me afecta, pero si ustedes se han dado cuenta, cuando hablamos desde la macroeconomía, todo nos afecta. Uno dice, no, pero a mí no me afecta el IPC. Sí nos afecta, porque si usted ahorita sale con un billete de 50.000 pesos y compra 3 cosas, usted vuelve a su casa con un billete de 2.000. Y los billetes de 2.000 son los que más circulan, porque yo casi ya no veo billetes de 10.000 ni de 5.000, sino veo billetes de 20, de 50 y de 2.000, que son los que la economía circula con mucha más facilidad. Entonces, mire que todo nos afecta y es importante que ustedes no lo echen en saco roto, sino que obviamente empiecen a respirar desde los temas macroeconómicos. Si se acuerdan de alguna situación macroeconómica que en estos días las haya de pronto llamado la atención, o que usted diga, oiga, venga, esto me pasó, me parece importante. Ayer salió, fue también en uno de los programas que siempre sale de, ¿cómo se llama este señor? Del consumidor. Em, las tasas de desempleo, de desocupación, tanto de hombres como mujeres. Me aprendí las cifras. De hombre creo que está como en el 7 y en el de las mujeres está en 12. Creo que ese es el de desocupación. Sí, de desocupación, o sea que están en desempleo. Siempre las mujeres estamos en una tasa más alta porque tenemos unas condiciones diferentes, ¿no? De pronto las que son mamás no pueden dejar a sus hijos o cuidadoras, o de pronto decidieron ser amas de casa o acabaron de perder su empleo, están en recesión. Bueno, todas esas cosas hacen que siempre las mujeres tengamos una tasa mucho más alta que los hombres en ocupación, porque un hombre dice, bueno, me salgo de ese trabajo y me voy a meter a la rusa. Entonces uno ve muchos más hombres, por ejemplo, en la construcción que mujeres, porque las mujeres son como más temas específicos, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, alzar un bulto, eso, habrá mujeres que lo hacen, obviamente que sí, pero la gran mayoría, pues obviamente somos más pequeñas, tenemos menor contextura, uno levante un bulto de esos y verá que nos descuajamos. Entonces, bueno, todas esas cosas hacen pues que tengamos condiciones y resultados adversos. Pero bueno, mientras ustedes se van acordando de algo por ahí, vamos trabajando. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? Bueno, si esto me pasa, así, perfecto. Vamos a trabajar entonces nuestra fase número 4, economía internacional. Recuerden que esta fase inició el 28 de octubre y finaliza el 24 de noviembre. ¿Qué se espera entonces que usted logre con este ejercicio, con esta actividad? Analizar la economía internacional enfocándose en la integración económica, tipos de cambio y la balanza de pagos, con el fin de comprender las influencias de estas variables en las relaciones económicas entre naciones. También tenemos, por ejemplo, en esta semana, hoy creo que están por allá en Brasil reunidos los países del G20 o algo así, algo del cambio climático. Y Estados Unidos dijo, no, yo por allá no voy, yo no creo en eso. Estados Unidos no fue. China, que también es potencia, que es uno de los mayores contaminantes, dijo, voy a mandar a unos que no son tan importantes, pero voy a hacer presencia. Entonces, miren que todo el tema ecológico, ambiental, que a veces uno dice, ¿por qué no llueve? A veces dice, ¿por qué llueve tanto? Como esas variaciones, como esos maltratos al ecosistema, pues desde los gobiernos no se tienen en cuenta. Entonces, en algún lado por ahí yo leía que decía,
em, no es culpa tuya que no separes, o bueno, sí, decía así, no es culpa tuya que no separes las botellas de lo orgánico, es culpa del sistema que no está haciendo que las políticas públicas estén ayudando a que se preserve el ecosistema. Pero bueno, uno trata de hacer lo humanamente posible dentro de lo que corresponde, que es el reciclaje, la reutilización, el reuso, la reincorporación nuevamente de las prendas, bueno, todo lo que ustedes han podido ver por ahí hace también parte de las R's de la economía circular, entonces es importante tenerlo presente. Economía internacional. Vamos a trabajar entonces, ¿qué es eso de comercio internacional? Recuerden entonces que en la fase número 4 vamos a trabajar lo que corresponde, no visto desde el punto de vista cerrado, sino lo vamos a ver desde afuera. Cómo nos vamos a ponernos a trabajar hacia afuera y cómo podemos también traer lo que corresponde a productos y servicios. Dice que el comercio internacional es aquel que se realiza de manera transfronteriza, es decir, el intercambio de bienes o servicios entre dos actores, empresas, estados, productores y personas que se encuentran en diferentes países. Los intercambios pueden ser importaciones o exportaciones. Una importación se refiere a un bien o servicio introducido en el país y una exportación se refiere a un bien o un servicio vendido a un país extranjero. Con ahorita todos los temas que conocemos de, por ejemplo, Amazon, AliExpress, Alibaba, Temu, Chain, no me acuerdo qué otras empresas existan, pero usted también puede ser un importador, ¿cierto? Usted puede traer una serie de productos y comercializarlos a nivel nacional, teniendo en cuenta pues los costeos y teniendo en cuenta todas las condiciones en las que ustedes puedan traer los productos. También los pueden exportar. Profe, resulta que es que yo trabajo aquí en mi casa y yo vendo productos por Amazon. Y lo que usted hace entonces es venderlos a otros países, teniendo en cuenta las condiciones y obviamente usted se vuelve también un exportador. Hace muchos años, como en el 90, yo me acuerdo por allá, hablaban, por ejemplo, de que China se había cerrado. Era un país en el que después de una guerra muy dura que tuvieron, ellos decidieron, como habían tenido tanta destrucción, tanta violencia, tantas violaciones a los derechos humanos, bueno, mejor dicho, todo lo que ustedes saben que existe en una guerra, ellos se cerraron. Yo me acuerdo que yo estaba muy pequeña y decían, no, es que China se cerró, no se conoce qué está pasando allá. Oye, tan raro. Pues resulta que China se había cerrado, no por cerrarse y decir no quiero saber nada de nadie, sino que ellos se estaban preparando para lo que conocemos ahora, que es una potencia mundial en lo que es productos y servicios. Usted entre a las páginas que le menciono y usted encuentra lo que necesite a muy buenos precios, a muy buenos costos. Y básicamente inundaron el mundo con toda su tecnología, porque son pioneros en lo que corresponde a los temas tecnológicos, también a los temas industriales. Usted encuentra desde una aguja hasta un dron que ya está prohibida la importación. Entonces, mire que todas esas cosas permiten que los productos bajen el precio, porque en el 91, por ejemplo, cuando estábamos en Colombia, teníamos una constitución o un mercado cerrado en la que toda la producción era nacional. Después de la Constitución de 1991, que ustedes están dando cuenta ahorita que la quieren cambiar, que le quieren hacer un montón de cosas, pero dicen, no, es que está muy nueva, no es necesario, pues bueno, eso hace parte también de los legisladores. En el 91, con lo que correspondió a la nueva Constitución de Colombia, hicieron la apertura económica. Y con las aperturas económicas llegaron los tratados de libre comercio. Y con los tratados de libre comercio, obviamente, llegaron muchísimos productos. Por ejemplo, en Colombia antes se producía aquí a nivel nacional lo que era la cebada, lo que era el trigo, lo que era el maíz. Teniendo en cuenta que en otros países es más barato porque el Estado lo subsidia, pues muchas personas dejaron de producirlo y lo que están haciendo es importarlo. Entonces importó el trigo, importó el maíz, importó la cebada, dejando a un lado entonces todo lo que corresponde a las economías agrícolas, sí, a las tecnologías y a las evoluciones que han podido generarse, sino que solamente se importan. Actualmente, teniendo en cuenta todas las cosas que están pasando y que han pasado y lo que corresponde, hay muchas personas que han dicho, no, volvamos a producir trigo, cebada y maíz, lo que antes se había dejado, para que obviamente demos trabajo, podamos generar entonces investigación, podamos generar tecnología
y obviamente poder desarrollar nuevos procesos en lo que corresponde a los diferentes productos y servicios que han surgido de ahí. Por eso, por ejemplo, ustedes ahorita encuentran café de todos los sabores, café de vainilla, café de chocolate, café de cebada, café de trigo, café de lo que corresponde, ¿no? Porque como ese producto sí no se olvidó que es el café, porque tenemos una Federación Nacional de Cafeteros, ellos más bien lo que han hecho entonces es exportarlo al mundo. Ahorita tenemos unas muy buenas tasas de lo que corresponde ¿cómo se dice? No es el galón, la tonelada de café, ¿cierto? Ustedes ven en las noticias, en los indicadores económicos, que es nuestra sección exclusiva, ahí dice a cómo están pagando la tonelada de café. Entonces es importante que estén pendientes para que cuando sube el precio, nadie pelea, pero cuando baja el precio, ustedes se dan cuenta que los cafeteros empiezan a decir que no, que pobrecito yo, que no sé qué, pero resulta que es que hay mucho café y por eso es que está bajando el precio. Ellos están haciendo investigación y tecnología. Ahorita hay estudiantes que están haciendo, ya no estudian economía, sino estudian todo lo que corresponde al barismo. También lo están exportando a nivel, obviamente, internacional. Juan Valdés tiene tiendas también en todo el mundo. Hay otro café, Café del Quindío, creo que también tiene muchos tiendas que no solamente dan la experiencia que usted se tome el café, sino que también le venden entonces la libra o el kilo de café para que usted se los lleve a la casa y obviamente continúe con la tradición. Todo esto hace parte de lo que corresponde al comercio internacional. Es tan importante que obviamente hay una carrera, ¿no? Que usted también después puede especializarse. Si usted dice, yo soy economista, pero quiero especializarme en lo que corresponde a comercio internacional. O, profe, yo quiero cambiar de carrera. Puede estudiar comercio internacional. Pero no le vaya a cambiar, esto es más bonito. Vamos a hablar entonces de si ya tenemos un producto y un servicio, ¿cómo hago para vendérselo y para que obviamente tengamos lo que corresponde a la multiplicación del dinero? En ese caso hablamos entonces de lo que es la tasa de cambio. La tasa de cambio nos dice entonces que históricamente ha sido considerado un tema relativamente reciente dentro del contexto de la economía internacional. Mire que antes de la Primera Guerra Mundial, el valor de las monedas más importantes se fijaban respecto al oro. Después de la Segunda Guerra, el valor de la mayoría de las monedas se fijó en términos del dólar, pues porque básicamente era la economía más fuerte en ese momento. A finales de los 60, cuando se hicieron más frecuentes las crisis monetarias internacionales, perdón, los economistas defendieron la idea de una mayor flexibilidad en los tipos de cambio apoyados en 3 puntos principales. El primero, si los bancos centrales no estuvieran obligados a intervenir los mercados monetarios para determinar el tipo de cambio, la política monetaria podría ser utilizada para alcanzar el equilibrio interno y externo, aislando la economía de la inflación mundial y obteniendo una mayor autonomía monetaria. Número 2. El sistema de tipo de cambio flotante desaparecería las asimetrías creadas con el sistema Bretton Woods, reflejadas por la poca capacidad de los bancos centrales para determinar su propia oferta monetaria y el impedimento de Estados Unidos de devaluar respecto a otras monedas. Y número 3, el equilibrio interno y externo no sería perturbado drásticamente por cambios en la demanda agregada gracias al rápido ajuste del tipo de cambio flotante. Antes teníamos unos tipos de cambio fijos en los que los bancos centrales tenían como unas bandas del valor mínimo, perdón, y el valor máximo que se estaba pagando por esa moneda. Entonces digamos que teníamos un mínimo de 1.000 y un máximo de 2.000. Y sobre esas dos bandas era que a lo largo pues de la jornada se iba transitando las comercializaciones, los productos, los servicios, las negociaciones, tanto en las bolsas internacionales como en las bolsas locales. Sin embargo, se empezaron a dar cuenta que cuando usted tiene, lo que les decía alguna vez, cuando usted tiene un sistema tan ajustado, es muy difícil controlarlo, porque va a tener usted que tener en cuenta muchas variables para poder definir que el mínimo sean 1.000 y el máximo sean 2.000, porque habrán días que pronto es muy tranquilo el tema
de las operaciones y obviamente se va a mantener, digamos, en 1.500. Pero si de pronto ese día, no sé, hubo una situación extrema en alguno de los países, obviamente ese valor va a tratar de subir la banda superior. Entonces eso va a generar angustia, caos y desesperación en los mercados. Por eso entonces, muchos años después de lo que les estaba mencionando, se generaron entonces lo que corresponde a las tasas de cambio flexibles. Colombia, al igual que otros países latinoamericanos, ha adoptado diversos esquemas cambiarios con el propósito de estabilizar la economía. Recuerden que como economistas siempre vamos a buscar un equilibrio. Así si en un momento de crisis, siempre hay que buscar que todas las variables vuelvan a estar en un punto de equilibrio. Su historia reciente muestra dos etapas de evolución. La primera entonces caracterizada por un sistema de banda implícito con un techo determinado por una política de mini evaluaciones sobre un tipo de cambio fijo y un piso dado por el descuento sobre los certificados de cambio, los que les mencionaba, una banda mínima y una banda máxima del precio. Ay, perdón, me pasé. El segundo sistema explícito, es decir, que antes teníamos el de bandas. Después en el 1994, allí teníamos unos mínimos y unos máximos. Aquí nos dice, desde el 94, a través de un modelo de banda deslizante con pendiente igual a las expectativas de devaluación y con el objeto de mantener el valor de la divisa dentro de un rango establecido, con la posibilidad de intervenir en el caso de un tipo de cambio que alcanzara el techo o piso de la banda. Entonces, mire que antes del 94 teníamos un sistema de bandas que dentro de lo que se correspondía a las operaciones, ella iba fluctuando. Después del 94 empezaron a darse cuenta que el sistema de bandas, uno mantener controladas las cosas es difícil, pero que igual teníamos que intervenirlas. Entonces lo que se hacía era que si estaba muy arriba el valor del precio del dólar sobre la banda superior, entraban a intervenir pues para que bajara, y si estaba muy por debajo de la banda mínima, pues obviamente también entrar a intervenir para poder solucionar la situación, porque cuando empiezan a subir y a bajar de esa manera es porque algo está pasando. Bien sabemos que los mercados funcionan de esa manera, que cuando ocurre algo en alguna parte del mundo, eso repercute tanto positiva o negativamente a los demás mercados, y por eso es que tenemos precios de dólares tan altos o precios de dólares bajitos, unas devaluaciones del peso o revaluaciones de la moneda. Dice entonces que este sistema de bandas deslizantes llegó a su fin cuando se hicieron insostenibles las presiones del mercado en medio de una economía convulsionada y con grandes problemas estructurales. Por ejemplo, en 1994 estábamos con el presidente, si no estoy mal, ¿cómo se llama? Pastrana, si no estoy mal, del 94 al 98. Y estábamos saliendo de lo que fue las oleadas del narcotráfico, tan fuertes como por ejemplo fue obviamente el cartel de Medellín, el cartel de Cali, que todo eso estaba repercutiendo a que tuviéramos dólares de pronto muy caros o dólares muy baratos, porque como ellos estaban haciendo todos sus negocios ilegales y obviamente no lo estaban pagando con pesos, sino con dólares, pues cuando entra mucho dólar, obviamente una economía, obviamente el precio va a bajar. Pero cuando sale, obviamente así mismo va a subir. Y si el gobierno, el Estado, los bancos centrales no tienen organizado este tipo de políticas, obviamente vamos a tener como una situación de crisis y economías convulsionadas, como nos estaban mencionando acá. Dice, la Junta Directiva del Banco de la República, en su sesión extraordinaria, acordó abandonar el sistema o el esquema de banda cambiario adoptado en el 94 y sustituirlo por un régimen de tasa de cambio flexible a partir de la fecha. Por lo tanto, la tasa de cambio peso-dólar sería determinada por el mercado. Es decir, que ya no vamos a tener, ya no tendríamos esas bandas, sino que básicamente lo que conocemos actualmente. Si hay muchas negociaciones o si, por ejemplo, Estados Unidos empieza a bajar la tasa de interés en lo que corresponde, o el Banco Federal, el Banco Federal de Estados Unidos baja la tasa de interés, básicamente eso repercute en el dólar y acá aumenta el precio del dólar. Pero si por el contrario ellos empiezan a depreciar la moneda, el dólar, aquí va a empezar a bajar el precio del dólar porque básicamente eso es un efecto
como ala de mariposa, que si no estoy mal es que le llaman. Y cuando una mariposa vuela, así sea donde sea, ese eco de ese movimiento siempre le pega a todas las economías. Eso pasa entonces con lo que corresponde a la tasa de cambio flexible. Independientemente de lo que pase, el Banco de la República no se mete, deja que el mercado sea el que estabilice la moneda, teniendo en cuenta entonces las evoluciones y las negociaciones que se están dando en el día. Dice, no existen perspectivas de una alta volatilidad del tipo de cambio, de alguna manera porque los agentes no tienen la capacidad de anticiparse a las decisiones de la Junta Directiva del Banco de la República en materia cambiaria y monetaria. Pues terminada la banda, el hábito especulador del mercado se redujo considerablemente y la economía parece seguir otro rumbo. El precio de la divisa siguió su tendencia a la baja a causa de los recursos obtenidos de los organismos internacionales y los reintegros realizados a las exportaciones de flores, café y petróleo, aunque se hicieron intervenciones puntuales del Banco de la República cuando se estimó que el tipo de cambio estuvo muy alejado de su valor de equilibrio. Entonces, como que ese tipo de tasas flexibles mejoraron lo que corresponde a el manejo o el precio del dólar a lo largo del tiempo. Por otro lado, el gobierno continuó con la política de reducción de las tasas de interés con el fin de aliviar el dolor de cabeza que implicaba para el sector financiero y los agentes endeudados los altos niveles de renta. Para 1994, para esos años, existía el UPAC, que es la unidad, ay, ¿cómo era? Yo me lo aprendí, unidad de, bueno, esa era el UPAC, que era la que medía, a través entonces de ella era la que se iba midiendo, o era como una tasa representativa, una unidad representativa para el pago de las hipotecas. En esos años también tuvimos una burbuja inflacionaria, también producto del narcotráfico, lo que conllevó entonces a que la inflación empezó a subir y como el UPAC estaba amarrado a la inflación, las personas empezaron a pagar más y más y más y más tasas de interés, porque como la inflación estaba creciendo de una manera rápida y de una manera descontrolada, pues obviamente tuvimos también una crisis hipotecaria y una crisis de vivienda. Las personas no pudieron seguir pagando sus casas porque entonces hoy pagué, no sé, me invento, 100.000 pesos de mi cuota, pero resulta que como la inflación aumentó y mi crédito hipotecario está amarrado al UPAC, que el UPAC está amarrado a la inflación, y como creció la inflación, este mes pagué 100.000, pero en el siguiente mes pagué 150.000. Pero esos 150.000 no están representando el capital, sino solamente intereses, porque como la tasa está creciendo con lo que corresponde a la inflación, pues obviamente eso se volvió una cosa inmanejable. Como eso se volvió tan difícil, crearon entonces el VR, que ese sí ya lo conocemos, que es la unidad de valor real. Es un mecanismo de financiación de vivienda. Y este sistema de financiación está amarrado al IPC, no a la inflación. Entonces, el IPC no genera un cambio tan brusco a lo que correspondía a la inflación con el IPC, con el UPAC, perdón. Fue un primer paso que consideró de considerable impacto en la conformación de un nuevo sistema de crédito que buscó corregir los desequilibrios financieros de la economía. Ya después, con estas creaciones, estos ajustes, también empezamos a evidenciar lo que fue que el Estado se volvió un poquito más serio con este tipo de situaciones de narcotráfico, porque eso repercutía también a la persona de a pie. No necesariamente tendrían que estar metidos en esos negocios ilícitos para que se vieran afectados. Por ejemplo, las tasas de interés para los CDTs eran muy buenos. Yo me acuerdo, no me acuerdo, sino que mi mamá cuenta y ustedes pregúntenles a sus padres o a sus abuelos, o si ustedes se acuerdan, en los 90, las tasas de los CDTs eran muy buenas, porque como había tanto dinero moviéndose por el tema de los negocios ilícitos, eso era una locura. Los bancos daban unas tasas demasiado espectaculares. Pero obviamente, como ustedes saben, cuando hay una burbuja inflacionaria, obviamente eso cuando explota eso es una locura porque ya nadie le alcanza, ¿cierto? Me puede servir para mi CDT en ahorro, pero no me sirve para cuando ya vaya a comprar comida, cuando vaya a comprar cosas que necesito porque va a estar muy costoso. Entonces, todo eso genera desequilibrios económicos financieros y pues obviamente todo lo que correspondió a los años posteriores que fueron un poco más de ajuste económico y bueno, todo lo que vino posterior.
La tasa de cambio. Entonces ya tenemos un poquito de historia, de dónde viene, qué ha pasado, porque es importante entender el contexto para saber por qué pasan las cosas. Dice entonces que ahora sí, ya sabemos de dónde fluyó, cuáles son los agentes, que el Banco de la República, que el UPA, que la UR, entonces ya ustedes tienen algo para conversar, no solamente de lo mismo, sino ya tenemos cositas para conversar. La tasa de cambio es el valor de una moneda en relación con otra. Es un concepto clave en la economía global que afecta a los mercados internacionales, el comercio, la inversión y el turismo. No sé si ustedes han ido a Cartagena. Yo no conocía Cartagena y si no han ido, me hacen el favor de tarea ir a Cartagena. No es para el curso, es para la vida normal. Y en Cartagena, uno, por ejemplo, yo fui a conocer, yo no conocía y hace poquito fui a conocer y me llamó mucho la atención que los vendedores lo miran a uno. Entonces le dicen, y en su acento, no lo voy a imitar porque suena mal, pero entonces le dicen a uno, ¿y tú de dónde eres? Entonces uno le dice de Bogotá, ah, sí, cachaco, no sé qué, te falta color. Entonces ya con eso ya uno entra a ser parte de su conversación. Entonces ya uno empieza a conversar y empiezan a ofrecerle los productos y servicios que obviamente es natural. Entonces usted quiso comprarse algo, o sea, usted ya sabe que tiene que negociar, entonces uno negocia y bueno, 10.000 pesos, bueno, le va a dar 10.000 pesos y agradezca que le di mucho. Entonces, bueno, listo, le recibo los 10.000, pero porque usted es de acá. Pero si fuera un extranjero, yo le cobro por ahí unos 60, unos 70.000 pesos. ¿Por qué? Pues porque básicamente tienen claro qué es la tasa de cambio. Ellos saben que si el extranjero trae dólares, pues obviamente un dólar equivale a 3.800 pesos. Si yo le cobro al colombiano 10.000 pesos, esos son $1, $2, como unos $4 porque nos fue muy bien. Pero si yo al extranjero le voy a cobrar lo que yo le quiero cobrar, pues no le voy a cobrar los $4, le voy a cobrar unos, no sé, unos $50 porque yo ya sé cómo hacer el cambio, a mi moneda y voy a ganar más con un extranjero que con un nacional, porque con un nacional uno siempre va a negociar. Entonces, mire que la tasa de cambio en esta región está implícita en el negocio. Ellos no tuvieron que hacer cursos, no tienen que hacer absolutamente nada, solamente aprender cuál es la fórmula, cuánto vale en ese momento para que podamos hacer la negociación del producto del servicio. Y obviamente ver la persona, saber si es nacional o es extranjero. Por eso aquí nos dicen, es clave la economía porque afecta a los mercados internacionales, obviamente a los nacionales, en todo lo que corresponde, por ejemplo, en el turismo. La tasa representativa del mercado es calculada diariamente y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia con base en información disponible y la reglamentación expedida por el Banco de la República. Entonces, si usted dice que el Banco de la República está dejando el dólar muy costoso, está cometiendo un error, porque el que está calculando y el que está certificando la tasa es la Superintendencia Financiera, no el Banco Central. ¿Por qué es importante entonces la tasa de cambio? Porque afecta el costo de las importaciones y de las exportaciones, porque determina el valor relativo de los activos financieros entre países y porque influye en las decisiones de inversión, tanto locales como extranjeras. Bien sabemos, por ejemplo, que ahorita hay muchas personas que trabajan a nivel Colombia, pero son empresas internacionales y les pagan en dólares. No necesariamente es que se vuelvan millonarios de la noche a la mañana, no, pero obviamente todo lo que corresponde a las decisiones de inversión, obviamente van a generar ese tipo de situaciones empresariales o de negocios. Si yo usted le dice a un extranjero, o bueno, por ejemplo a un gringo, mire, es que yo estoy presentando la entrevista y lo que sea, yo vivo en Colombia. Ah, bueno, entonces él mira actividad política de Colombia, como la actividad económica, sí, me sirve este trabajador. Pero si resulta usted que está por allá en un país en guerra, en conflicto, digamos, Ucrania, lo más seguro es que no le vayan a dar el trabajo porque están en una situación de guerra, de violencia, de una situación de crisis interna. Entonces, mire que también es muy importante lo que pasa a nivel local para el ciudadano de a pie, porque uno muchas veces dice, no, la economía, eso es para los grandes negociantes, para los que tienen plata, pero no, mire que la economía nos influye a todos. Por ejemplo, dice acá cómo determinó, cómo me doy cuenta de la tasa de cambio. Si la tasa de cambio del dólar frente al euro es de 1 euro,
perdón, es de $1 igual a 0,85 euros, significa que para obtener €1 necesito $1,18. Entonces, esas son las tasas representativas de mercado. Actualmente, por ejemplo, acabo de revisar y para comprarnos $1, si por ejemplo vamos a decir, vamos a ir a comprar $1 a las casas de cambio, en este momento yo lo acabé de revisar, obviamente las casas de cambio son a otro valor, está a 3.825 pesos. Si yo quiero comprar entonces $1, necesito 3.825 pesos. Pero si usted va a la casa de cambio, obviamente va a estar un poquito más alto el valor porque pues obviamente ellos son negociadores y obviamente necesitan ganarle algo a esa transformación del peso. Tenemos dos tipos de tasas de cambio. La tasa de cambio nominal, que es la tasa de cambio directamente observada en el mercado. Es decir, por ejemplo, $1 es igual a 18 pesos mexicanos. Pero también tenemos una tasa de cambio real, que es ajustada por la diferencia en los niveles de precios entre los dos países. Es una medida más precisa del poder adquisitivo relativo entre las monedas. Acuérdense siempre que cuando les dicen nominal, pues es como el valor general. Pero cuando nos dicen real, ahí estamos ajustándonos, estamos deflactando la cifra para poder generar entonces lo que corresponde a realmente el valor sin las variaciones de los precios que estén repercutiendo en ello. Tenemos también los sistemas de tasas de cambio. Entonces, existen diferentes sistemas que regulan cómo se determinan las tasas de cambio de una moneda. Tenemos la tasa de cambio fija, que es el valor de la moneda, está vinculado o fijado a otra moneda, como el dólar estadounidense. Por ejemplo, en el pasado, el yuan chino estaba vinculado al dólar a una tasa fija. También tenemos una tasa de cambio flotante. El valor de la moneda fluctúa en función de la oferta y demanda del mercado. Por ejemplo, el dólar estadounidense frente al euro que varía constantemente. Aquí en Colombia tenemos una tasa de cambio flotante. Tasa de cambio mixta o administrada, una combinación entre tasa fija y flotante, donde el gobierno interviene para estabilizar la moneda cuando sea necesario. Por ejemplo, la rupia india tiene un sistema mixto. Entonces, para que vayan dependiendo del país, obviamente van a ser las condiciones en las cuales las tasas de cambio vayan fluctuando. ¿Qué factores afectan la tasa de cambio? Entonces tenemos que uno, la inflación. Si un país tiene inflación o una tasa de inflación más alta que otra, su moneda tiende a despreciarse. Por ejemplo, si los precios en Estados Unidos aumentan más rápido que en la eurozona, el dólar se debilita frente al euro. Tasas de interés. Las diferencias de tasas de interés entre países atraen al capital extranjero, lo que puede fortalecer o debilitar una moneda. Si el Banco, por ejemplo, Central Europeo sube las tasas de interés y el Banco de la Reserva Federal no, el euro se fortalece frente al dólar por la tasa de interés, que es más, ¿cómo se llama eso? Más atractiva para los inversionistas. Oferta y demanda de la moneda. Cuanto mayor sea la demanda por una moneda, por comercio, inversión o turismo, más fuerte será su valor. Por ejemplo, un aumento en la demanda de exportaciones de un país incrementa la demanda por su moneda. Expectativas del mercado. Las expectativas sobre la futura salud económica de un país pueden influir en la tasa de cambio. Por ejemplo, las expectativas de una recesión pueden hacer que los inversionistas vendan una moneda y se vayan. Entonces perdemos empleo, perdemos lo que corresponde a credibilidad internacional, perdemos también esas valoraciones que nos hacen las bancas internacionales, todo eso también afecta. Políticas económicas y fiscales. Los gobiernos pueden aplicar políticas fiscales y monetarias que afecten la estabilidad de la moneda. Por ejemplo, políticas que fomenten la inversión o reduzcan el déficit fiscal pueden fortalecer la moneda. Crisis económicas o políticas. Las crisis financieras como la crisis del 2008 o eventos políticos como elecciones o conflictos bélicos pueden causar una caída en el valor de la moneda. Por ejemplo, la crisis económica en Grecia afectó el valor del euro. La balanza de pagos. Las relaciones entre exportaciones e importaciones afecta la demanda por la moneda de un país. Un superávit comercial tiende a fortalecer la moneda, mientras que un déficit comercial la debilita. Y obviamente tenemos los efectos, los efectos de la tasa de cambio. Entonces ya tenemos qué afecta la tasa de cambio. Ahora vamos a mirar qué pasa después cuando tenemos estas tasas de cambio tan fluctuantes. Dice entonces que hay comercio internacional.
La tasa de cambio influye en los precios de los bienes exportados e importados. Hay una influencia sobre las importaciones. Los inversionistas internacionales buscan mercados donde la moneda sea estable, las fluctuaciones en la tasa de cambio puedan disuadir la inversión extranjera. Y el turismo. Los turistas prefieren destinos donde el tipo de cambio sea favorable, obviamente, porque si es muy costoso, pues obviamente usted va a decir, pues por allá yo mejor no voy. De este pedacito, mis queridas compañeras, ¿tienen alguna pregunta? No, profe. Señora, ¿alguna pregunta? Ingrid o Nicole. No, ninguna. Perfecto, señor. Entonces, sí, vamos a revisar entonces la guía de trabajo. La guía de trabajo, entonces, ¿qué nos dice para la fase número 4 que estamos revisando por acá? Nos dice aquí, tenemos nuestra guía y vamos comenzando a revisar. Nos dice que es una actividad colaborativa en la que obviamente vamos a obtener de puntaje 110 puntos y horas de trabajo independiente de ustedes 27 horas para que estén muy pendientes. Tenemos entonces, bueno, lo que ya leímos que es el resultado de aprendizaje. Tenemos una actividad independiente y una actividad colaborativa. La independiente al foro, la colaborativa al entorno de evaluación. La de manera independiente nos dice entonces que elaborar una presentación que incluya los siguientes aspectos: concepto de globalización económica, la definición, características principales y las etapas de la integración económica. Montan su presentación, la descargan y la presentan en el foro, porque me mandan o nos mandan el enlace y muchas veces el enlace se corta o se daña y es difícil verla, entonces toca, no se puede ver el enlace, corrijo. Es importante entonces que descarguen la presentación y sobre ella obviamente es mucho más fácil verla. Tipo de cambio. Vamos a hacer un análisis. Nos dicen, en esta sección se presentan 3 fechas para el tipo de cambio, así como los productos que forman parte del comercio internacional del país. En la tabla se presentan las tasas representativas del mercado para cada una de las fechas. Entonces aquí tienen 9 de junio, 10 de junio, 11 de julio, 12 de julio, 8 de agosto y 9 de agosto. Nos dice entonces, para efectos del análisis, consideren que el mercado internacional de Colombia se estructura por la importación de arroz y la importación de computadores. Solamente tenemos 2 productos. De la siguiente manera, Colombia exporta 1.500 toneladas de arroz a un precio de 8.200 pesos la tonelada e importa 1.300 computadores a un precio de $800 la unidad. Teniendo en cuenta el valor del tipo de cambio y el producto importado y el exportado, complemente la información faltante en las 6 situaciones que se describen a continuación. Entonces usted va a tomar cada una de las situaciones y va a determinar cuántas unidades está exportando Colombia, cuánto costó y cuánto importó y cuánto costó. Básicamente es cada una de ellas teniendo en cuenta el valor de la tasa representativa del mercado del día y obviamente el valor que tenga la multiplicación tanto del precio por dólar como también la transformación del dólar a peso si corresponde. Entonces pendientes ahí para que puedan hacer la actividad. Señora. Señora Ingrid. Profe, ¿me escucha? Sí, señora. Aló. Profe, ahí cuando su merced menciona las fechas, es decir, que tenemos que validar la tasa representativa del mercado para esas fechas en alguna página. O sea, esos son valores reales, ¿sí? No, mira, los están acá. Tabla 2, tasa representativa del mercado en la hoja número 2 de la guía. Ahí se las dan. Ah, sí, profe, qué pena. Sí, listo, ya. Sobre esta información hacemos el otro punto. Exactamente, sí, señora. Ah, ok, profe, muchas gracias. Claro que sí, su merced. Entonces, revisan la tasa representativa del mercado de ese día específicamente, teniendo en cuenta la información, y generan entonces los resultados de cada uno de los días. 9 de junio, el 11 de julio, 8 de agosto,
10 de junio, 12 de julio y el 9 de agosto, teniendo en cuenta la información que les están diciendo. Por ejemplo, el 9 de agosto Colombia importa, ¿qué importó? Arroz o computadores, tal, a un precio tanto por unidad. ¿Cuánto costó? Tanto. Lo que arroja un total de tantos dólares. A un tipo de cambio tal, el valor de la importación será tantos pesos. Entonces, revisen las cantidades, revisen los valores, si está entonces en dólares o está en pesos para hacer entonces la paridad de la moneda. Si estoy multiplicando, si estoy importando una unidad y me vale $1, pues cuando lo convierta a pesos, pues eso me va a costar tanto teniendo en cuenta el día en que estoy analizando. Por eso les dan entonces aquí arribita la tablita para que sepan claramente cuáles son los valores de la tasa representativa del mercado del día específicamente. Listo, eso seguimos en la actividad individual, ¿no? Entonces tenemos situación de mercado. Análisis del impacto del tipo de cambio en importaciones y exportaciones. Entonces son unas preguntas. ¿De qué manera influye la devaluación de la moneda en las operaciones y costos de los importadores? Yo sé que ustedes utilizan ChatGPT, Gemini, todo lo que ustedes quieran utilizar, pero traten de utilizar sus propias palabras, porque les evalúo, obviamente, que ustedes utilizan sus aplicaciones, que utilicen la inteligencia artificial, les evalúo y correcto, las saben utilizar, pero no sé si realmente están aprendiendo, no sé si realmente están teniendo en cuenta la información, la están apropiando para cuando ustedes estén en una entrevista y le pregunten, pues no haga quedar mal a la universidad, porque ¿qué van a decir? Uy, un economista de la UNAD que no sabe qué es eso de las monedas en operaciones, qué es una importación. Entonces usted va a decir, no, si a mí me lo explicaron, pues que yo utilicé ChatGPT. Entonces, bueno, ya queda la conciencia de cada uno. Utilícelo, pero con sus propias palabras, escriba lo que le está diciendo, lea el documento y dése cuenta si realmente lo que le están escribiendo en la inteligencia artificial es real o realmente eso no corresponde, porque ella también comete errores. Segunda pregunta, ¿cómo repercute la devaluación de la moneda en la competitividad y rentabilidad de los exportadores? ¿Qué impacto tiene la devaluación en los niveles de inflación dentro de la economía? ¿Cómo afecta la devaluación de la moneda al poder adquisitivo y a las decisiones de consumo del cuidado local? ¿En qué afecta la revaluación de la moneda a las actividades comerciales y costos de los importadores? ¿Cómo influye la revaluación de la moneda en la competitividad y los márgenes de beneficio? ¿Qué efecto tiene la revaluación sobre la inflación? ¿Y de qué manera impacta la revaluación de la moneda en el poder adquisitivo en las operaciones de compra? No son complicadas, están fáciles. Revísenlas, lean el documento y obviamente es mucho más fácil crear. Listo. Vamos al siguiente tema. Vamos a revisar el otro tema que corresponde a la balanza de pagos. La balanza de pagos, así como su nombre lo indica, no sé si ustedes han visto cuando hablan de la justicia, que la justicia es una señora. Está vestida, es como una griega, si no estoy mal en lo que entendí. Y ella tiene en su mano una balanza. Y se supone que la justicia, ay, ella tiene los ojos tapados. Entonces dicen que la justicia no es que sea ciega, sino que no está pendiente al individuo, sino que básicamente es una justicia. Y la balanza quiere decir que equipara o que trata de ser justa con todas las personas que estén básicamente bajo esa sombrilla de justicia y de normas. La balanza de pagos, pues saliéndonos del contexto de lo que corresponde al derecho, la balanza de pagos es básicamente, es lo que ella tiene en la mano, ¿cierto? Es esa estructura en la que se supone que siempre debe estar, ¿en qué? En un total equilibrio, que es lo que se busca desde la economía y obviamente desde estas ciencias exactas. La balanza de pagos, entonces, es un registro contable que refleja todas las transacciones económicas realizadas entre un país y el resto del mundo durante un periodo de tiempo determinado, que generalmente es un año o un trimestre. ¿Por qué es importante la balanza de pagos? Recuerden que ustedes apenas empezamos este curso, conocimos lo que era el Producto Interno Bruto, el Producto Interno Neto, el Producto Nacional Bruto, el Producto Nacional Neto, el producto, todos esos productos que nos permitieron determinar cómo nos había ido en la producción de bienes o servicios finales a lo largo de un periodo de tiempo. Todo eso va a enmarcar a la balanza de pagos, porque en la balanza de pagos ya es como
la contabilización general de la economía nacional. Ya no solamente estamos incluyendo los productos nacionales, lo que se hizo aquí a nivel nacional, sino que también estamos trayendo lo que hicimos a nivel internacional y lo que nos entró como país a nivel nacional e internacional, así como dice Jorge Valor. ¿Por qué es importante la balanza de pagos? Porque es fundamental para entender la relación económica de un país con el exterior, obviamente. Permite evaluar la estabilidad económica de un país y ayuda a prever las políticas monetarias y fiscales que puedan ser necesarias para corregir los desequilibrios. Vuelve la palabra. Toda la economía debe estar en un completo equilibrio. ¿Para qué? Pues para que obviamente se generen muy buenos negocios, para que tengamos empleo, para que tengamos condiciones económicas para las personas que salgan de la pobreza, para que la que no tiene estudio pues pueda acceder a la universidad, porque resulta que tiene unas ayudas del gobierno que no están repercutiendo en el resto de personas. Bueno, todo lo que conocemos como políticas sociales, como políticas económicas, como lo que corresponde. Cuando hay un perfecto equilibrio es mucho más fácil trabajarlo, pero cuando ya tenemos esos desequilibrios, pues obviamente es mucho más difícil que todo el mundo sea feliz. La balanza entonces de pagos se divide principalmente en dos cuentas, la cuenta corriente y la cuenta financiera, para que la tengan muy presente. La cuenta corriente es un componente de la balanza de pagos que registra todos los ingresos y egresos de recursos en la economía local y el resto del mundo. Resulta de sumar los flujos de comercio exterior de bienes y servicios, ingreso primario y el ingreso secundario. Al resultado positivo se le conoce como superávit corriente y al negativo como déficit corriente y se presenta generalmente como porcentaje del Producto Interno Bruto. Si no estoy mal, aquí nosotros en Colombia, dadas las condiciones que tenemos, después de la pandemia, políticas que se llevaron a cabo después de estos nuevos gobiernos y lo que corresponde, si no estoy mal, vamos en déficit. Y si ustedes se han dado cuenta, estábamos también dejando de pagar la deuda externa porque no nos alcanzaba, pues porque se han tomado malas decisiones. Dentro de la cuenta corriente encontramos entonces las subcuentas, que son bienes y servicios. Es la resta entre exportaciones y las importaciones asociadas al comercio exterior de bienes y servicios. Ingreso primario. Es la resta entre los ingresos y los egresos asociados al pago de la renta de los factores, principalmente por las utilidades y rendimientos de la inversión directa y de cartera y los intereses de los préstamos externos. Y los ingresos secundarios es la resta entre los ingresos y los egresos asociados a las transferencias corrientes en las que no se obtiene a cambio ningún producto o derecho financiero. Y el rubro más grande de este componente son las remesas personales, que actualmente, si ustedes revisan a nivel Colombia, tenemos unas remesas con unos valores muy grandes. No sé si es que a nivel exterior nos ven que estamos mal, o que de pronto afuera les está yendo muy bien, que están mandando la plata para acá, pues para que las personas guarden, inviertan, gasten o lo que corresponde. La otra cuenta, entonces tenemos la cuenta corriente. Ahora vamos con esta que es la cuenta financiera. La cuenta financiera es un componente de la balanza de pagos que contabiliza cuáles fueron las fuentes de financiamiento externo. Si hay un déficit corriente o la capacidad de invertir y prestar recursos al resto del mundo, hay un superávit corriente. Resultado de sumar la inversión directa, aportes de capital en donde el inversionista tiene la influencia significativa en la toma de decisiones de la empresa. Se obtiene al restar las inversiones directas en el exterior menos las inversiones directas en el país. Inversión de cartera es la adquisición de acciones y títulos de deuda en donde el comprador tiene poca o nula participación accionaria en la empresa. Los derivados registran las ganancias o pérdidas en la liquidación de los contratos de derivados financieros elaborados entre residentes y no residentes. Otra inversión incluye los desembolsos y las amortizaciones de los préstamos y créditos comerciales externos y los movimientos de depósitos. Y los activos de reserva, que es la resta entre los ingresos asociados a los activos de reserva, como las compras de divisas, rendimientos de portafolio, menos los egresos, que son las ventas de divisas. Las reservas son los activos externos que están disponibles de inmediato y bajo el control de la autoridad monetaria.
Entonces ya tenemos las dos cuentas, la financiera y la corriente, para que no se les vaya a olvidar. Después de haber ubicado cada uno de los rubros dentro de las cuentas y las subcuentas, nos va a dar un resultado. Y ese resultado, obviamente, siempre se esperaría que sea, obviamente, los ingresos iguales a los egresos. Entonces, esperaría que fuera 0 esa variación, pues para que tengamos una economía en perfecto equilibrio. Sin embargo, eso nunca pasa. Habitualmente tenemos o superávit o un déficit. Superávit. Si las exportaciones y las inversiones superan las importaciones y los pagos, el país tiene un superávit en las balanzas de pagos. ¿Por qué? Porque si usted tiene más exportaciones es porque usted a nivel nacional está produciendo mucho y a nivel internacional están comprando. Entonces usted está mandando productos, mandando servicios, porque resulta que aquí tenemos muy buenas condiciones, tenemos capital, tecnología, mano de obra, capital, tierra y trabajo. Sí, tenemos las tres condiciones para generar entonces buenos productos y que a nivel exterior no los compren. Y cuando los compran afuera, los vendemos en dólar y lo traemos aquí en pesos y eso es mucho dinero. Sin embargo, podemos tener el superávit, que es fantástico y sería lo ideal. Pero si tenemos también lo negativo, que es el déficit. Quiere decir que si las importaciones y pagos exceden las exportaciones e ingresos, se genera un déficit. Los países con déficit suelen financiarlo mediante préstamos o inversión extranjera directa. Es decir, cuando tenemos déficit es porque estamos importando mucho. ¿Qué es lo que está pasando, si no estoy mal, actualmente? Estamos importando muchísimo más que exportando, y eso es muy malo, porque si tenemos mucha importación, es porque aquí a nivel nacional no estamos conduciendo o no estamos produciendo a nivel, obviamente, macro, sino que estamos produciendo cosas de pronto sin importancia, sino que estamos trayéndolas de afuera para venderlas a nivel nacional. Entonces, importante tener en cuenta esas dos variables, tanto superávit como déficit. Porque podemos tener balanzas de pagos positivas o negativas, o con déficit o con superávit. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, políticas económicas internas. Las políticas o las decisiones gubernamentales sobre impuestos, comercio, tipo de cambio y tipo de interés afectan la balanza de pagos. Las condiciones internacionales, como factores externos como el comercio mundial, las crisis económicas globales o cambios en los precios de las materias primas. También el tipo de cambio. El valor de la moneda de un país frente a otras puede influir en las importaciones o en las exportaciones, obviamente. Por ejemplo, actualmente tenemos una tasa representativa del mercado muy buena. Hemos tenido ¿cómo se le llama? Ay, se me fue la palabra. Un ajuste en el valor del peso que ha sido muy buena frente al precio del dólar, porque en Estados Unidos están revaluando la moneda, o la están devaluando, perdón, para que las personas que son básicamente de Estados Unidos vuelvan a llegar allá y empiecen entonces a lo que corresponde a hacer empresas, empiecen nuevamente a producir allá, porque tuvieron unos días también en los que todas las industrias se fueron, por ejemplo, para China, Indonesia, Tailandia, y allá producen por ejemplo, los bienes, los tenis, la ropa, lo mandan a Estados Unidos, le ponen la tirilla que dice Estados Unidos y pues los venden en Estados Unidos. Pero realmente no hay ningún tipo de producción nacional, sino por el contrario, todo ha sido importado. Entonces, con este presidente que ellos tienen, él está diciendo, no, mire, les voy a bajar las condiciones para que vuelva la empresa a producir en Estados Unidos y que obviamente pague impuestos, contrate gente y que obviamente tengamos mejores condiciones. Producto de todas esas decisiones en Estados Unidos, también tenemos un precio de moneda nacional, del precio del peso también frente a la moneda nacional, internacional, perdón, frente al dólar, pues obviamente revaluada, no, sí, revaluada, porque tuvimos un valor de 4.300, 4.500 muy alta, y ahorita la tenemos en 3.800. Ya la revisamos y se dan cuenta de las fluctuaciones. También tenemos factores que afectan la balanza, que es la estabilidad política. Los flujos de inversión son sensibles a la estabilidad política de un país. Entonces, eso es importante tenerlo muy presente. Vamos a la guía. Ay, vengan y les muestro así cómo se ve bonito. Yo la vez pasada me encontré una base de datos, pero no me acuerdo cómo se ingresa. Es una... no me acuerdo cómo es que se llama. ¿Qué? Es una herramienta que nos habían...
presentado a la universidad para que pudiéramos revisar lo que correspondía a los precios de las monedas. Miren, acá está. Tenemos aquí, si le alcanzan a ver, espero que sí. En un año, mire, en un año como hemos tenido el precio del dólar, el precio de la moneda colombiana frente al dólar. Por ejemplo, para el 7 de noviembre del 2024, mira, hace un año estaba en 4.321. Y si nos vamos para la actualidad, lo tenemos en 3.824. Entonces, mire que como hemos tenido de fluctuaciones, pero mire, aquí tenemos una baja de 4.070. Volvemos a tener un pico el 9 de abril de este año, pero todo ha sido a la baja, miren, ha sido a la baja. ¿Subió? ¿Cuándo subió? Hace poquito subió. Aquí el 30 de julio subió y mire, lo tenemos a la baja. Entonces, todo esto hace que usted también pueda aprender a tomar decisiones. Si nos vamos 5 años, mire, por ejemplo, para hace 5 años, en el 2020, estábamos en pandemia, teníamos una tasa de 3.600, todo el mundo estaba calmado, quieto, angustiado, desesperado, y aquí ya empezamos a subir, acá ya tenemos cambio de gobierno, ¿cierto? Porque este nuevo presidente fue como para estos periodos, ¿cierto? Para este lado donde la economía se puso nerviosa. Miren, acá tenemos una economía nerviosa frente al nuevo cambio de gobierno, que es el que tenemos actualmente, y también tuvimos cambio de gobierno a nivel internacional, que fue el nuevo presidente de Estados Unidos, que también generó incertidumbre en la economía, lo que generó que la moneda fluctuara. Pero ahorita pues ya tenemos otra vez dadas las decisiones, una moneda en 3.825. Entonces, mire, todos esos análisis que ustedes pueden darse cuenta, pues obviamente generan mayores interpretaciones. Ahí vamos a la guía, ¿verdad? Pero ¿para dónde voy? La guía nos dice, entonces ya vamos de manera colaborativa, las anteriores actividades fueron de manera individual al foro. La manera colaborativa ya sabemos que va en el entorno de evaluación, se organizan en sus grupos de trabajo y empiezan a trabajar en sus documentos. Si lo quieren hacer en Excel, es mucho más sencillo porque obviamente pueden sumar, restar, multiplicar y todo lo demás. Si lo van a hacer en Word, pues que tengan los cálculos correctos, ¿no? Porque pues a veces suman 2 y 3 y les da 8, y yo les digo, pero es que está mal el resultado, pero se ponen bravos, no porque 2 y 3 siempre va a ser 5. Así usted me diga que no, 2 más 3 da 5, no 8, entonces, ¿para qué revise? Nos dice entonces que hay que revisar el manual de balanza de pagos y posición de inversión internacional, sexta edición, el enlace que está aquí, para definir entonces, investiguen y expliquen qué se entiende por balanza de pagos, incluyendo sus componentes principales y su importancia en la economía del país. Mire, fue lo que les conversamos ahorita, pues para que no, mire que estamos bien teóricamente, no van a entrar tan mal a la actividad. Igual como ustedes ya leyeron, ya están muy preparados, pues obviamente no está complicado. Definen qué es balanza de pagos, sus elementos, porque es importante, afectaciones, cosas positivas, negativas, y si quieren hacer un ejemplo de lo que está pasando en Colombia, excelente para que también nos contextualicemos a nivel nacional. Número 2, elaboración de la balanza de pagos. Con los datos proporcionados a continuación, desarrolla una balanza de pagos de las transacciones internacionales de Colombia. Nos dice entonces, datos para la elaboración de la balanza de pagos. Reservas internacionales, 720 pesos. Fletes pagados desde Colombia hacia Guatemala, 6.200 pesos. Colombia vende telares al mercado europeo, 2.800 pesos. Préstamos bancarios desde Colombia a empresas en el extranjero, 6.000 pesos. Cada una de estas son las subcuentas que yo les mencionaba, estas de acá que yo les decía, cuenta corriente, cuenta financiera. Entonces, esas son las subcuentas, más o menos explicadito de una manera a grosso modo. ¿Qué van a hacer? Básicamente ustedes van a coger una hojita de Word, una hojita de Excel como esta, por ejemplo, y van a empezar a identificar cada una de las subcuentas a qué corresponde. Si es un ingreso o es un egreso. Si es una cuenta de finanzas, una cuenta financiera o es una cuenta corriente. Si es una transferencia, si es un ingreso, ¿qué hace parte de esa cuenta? Oiga, no me dejó abrir la hojita que les tenía mostradas por acá. Esto es lo que a mí me gusta que se traba. Miren, así, así. Ay, Dios mío. Una hojita como esta, en donde ustedes van diciendo, van explicando, miren. Cuenta corriente, tenemos exportaciones de bienes, importaciones de bienes, suman y restan y determinan si tienen saldo en la balanza comercial, tanto positiva o negativa.
Tenemos las cuentas de servicios en las que ustedes van mencionando las importaciones o las exportaciones de servicios. Determinan cuánto costó, cuánto fue el saldo en exportaciones, también cuánto fue el saldo en las importaciones y los saldos, si tienen déficit o si tienen superávit. Ahora la cuenta de capital, si tienen ingresos o egresos, cuánto fue el saldo, el tema de transferencias, los ingresos y los egresos, al final los da un valor de la balanza de pagos con las reservas que tenían previamente y cuánto fueron las nuevas reservas internacionales. ¿Qué es importante? Que revisen el documento que les están mencionando acá, porque ahí les va diciendo detalladamente cómo pueden ir marcando cada una de las cuentas en la que corresponde. Cada una de estas subcuentas sí corresponde a la cuenta corriente, a la de servicios, a la de transferencias, si es un ingreso, si es un egreso. Hagan la tarea, tómense en el esfuerzo y hagan la tarea y me la envíen. Como ustedes dos fueron las únicas que ingresaron a esta webconferencia, como son tan bellas personas y tan queridas, me la envían por el aula, la revisamos. Si yo veo que están muy perdidas, yo les envío la plantilla, pero solamente a ustedes dos porque ustedes fueron las que ingresaron. Entonces, arrancan a trabajar y me envían esta balanza de pagos. Si yo les digo, bueno, si la están organizando bien o están organizando mal, después de esa primera retroalimentación, yo les comparto la plantilla para que sea un poquito más fácil el desarrollo del mismo. Pero hagan la tarea. Usted siéntese y revise cuál cuenta es, si es una transferencia. Si, por ejemplo, yo le digo acá, envío de dinero desde ciudadanos venezolanos en Colombia hacia Venezuela, ¿eso qué sería? Una cuenta de ingresos, una cuenta de servicios, una cuenta de capital, una cuenta corriente o una transferencia. Usted me va a decir, profe, yo creo que es, no sé, dependiendo de lo que usted tenga en su cabeza, decir si es una de esas y lo va a marcar. Señora, revisan cada una de las subcuentas y van diciendo, mire, profe, esto es una cuenta de servicios, o esta es una de productos, o esta es una corriente, o esta es una de capital. Ustedes van revisando. Si yo le digo, llegada de turistas extranjeros a Colombia, eso será un bien, un servicio, un capital o una transferencia. Si vienen turistas a Colombia, usted me puede decir, profe, eso es una transferencia. Digo, ¿será que es una transferencia? ¿No será de pronto otra cosa? Revisen cada una de ellas y van marcando. Esto es una transferencia, esto es una cuenta de servicios, esta es un ingreso, esto es un ingreso, esto es una cuenta corriente, esto es una financiera, esto es tanto, tanto. Ustedes la van marcando y se dan cuenta que es muy bonita la actividad. Se ve difícil, complicadísima, pero cuando usted la monta, toma la tarea y la monta, es muy bonita porque uno aprende muchas cosas. Entonces me dicen, la montan y la revisamos. Para ustedes que entraron, yo les envío la plantilla, porque como son juiciosas en la webconferencia, me dicen, por favor. ¿Qué más tenemos que hacer? Efectos del resultado. Después de los resultados obtenidos, obviamente, el grupo debe explicar el impacto sobre las reservas internacionales, si aumentaron o decrecieron las reservas internacionales. Analizar cómo el resultado de la balanza de pagos influye en las reservas internacionales de un país, señalando las relaciones entre superávit, déficit y acumulación de reservas. ¿Será bueno tener muchas reservas o será malo? ¿Será bueno? ¿Será malo? A ustedes lo interpretan y lo analizan. Y explicar de qué manera el resultado de la balanza de pagos puede afectar el valor del tipo de cambio. Y usted dice, profe, de esta manera. Haga la tarea y verá que es muy chévere, es muy bonito. El tema de comercio internacional es un tema que obviamente hay un profesional que lo hace, que es el negociador internacional o pues obviamente las personas que estudian el tema. Pero si usted lo logra aprender, contextualizar y apropiar, obviamente cuando usted esté hablando con ellos, pues usted no va a quedar perdido, sino que por el contrario tiene otros elementos para también poder discutir y para poder tomar decisiones. ¿Qué necesitan? Básicamente la bibliografía, información del fondo del FIM, manual de balanza de pagos y la posición de inversión internacional, la grabación de la webconferencia y la grabación de las citas.
¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones, acotaciones. Esto está muy fácil. Tienen tiempo porque la actividad finaliza el 27, es decir, tenemos 21 días para trabajar. Tenemos tiempo. Señora Ingrid. Profe, pues generalmente en el CIPAS maneja como más a detalle el tema de los ejercicios. No sé si su merced vaya a hacer un CIPAS en esta oportunidad para esta guía también. En esta, si no estoy mal, la va a hacer el profe Julián. Entonces, con el profe Julián nos ponemos de acuerdo para que puedan trabajar temas que él considere un poquito más detallados. Pero comiencen a trabajar la balanza de pagos y la tasa de cambios, porque la idea es que no lleguen a esperar que el profe les haga la actividad, sino que ustedes lleven preguntas para socializar y aclararlas dentro del espacio de la cita. ¿Cuál es la tarea? Pues que ustedes empiecen a trabajar tanto la tasa de cambio, que ustedes ya saben cómo hacer la transformación de pesos a dólar y viceversa. Van diciendo aquí cuánto fue el precio, cuánto fueron las cantidades. Toda la información está en la guía, eso no tiene pierdes, ustedes sentarse a trabajar. Y en la balanza de pagos, primero, identifiquen, por ejemplo, fletes pagados desde Colombia hacia Guatemala. Entonces usted tiene su balanza. ¿Un flete qué es? ¿Es un producto o es un servicio? ¿Usted qué creerá que sea un flete? ¿Un bien, un servicio, un capital o una transferencia? Usted me puede decir, profe, eso es como que será. Un flete pagado es como un servicio, pero yo lo veo como una transferencia, tengo la duda, entonces usted va escribiendo ahí. Cosa que en las IPAs usted sea mucho más fácil la aclaración. No llegue así como todo angustiado al como estamos mirando ahorita, sino que usted ya tiene claro cada una de las subcuentas a cuál cuenta pertenece la balanza de pagos. Revise qué es la balanza de pagos, todo ese tipo de temas, porque lo que tratamos acá es muy rápido, pero obviamente esos son temas más de profundidad para que ustedes vayan también trabajando en el tema. Listo, más preguntas, más dudas, más inquietudes. Entonces, ¿cuál es la primera actividad que tienen que hacer? Revisar la guía y empezar a trabajar para que en las IPAs sean aclaraciones de dudas y no que el profe se siente a hacerles la actividad, sino que por el contrario. Hasta que ustedes no vayan presentando los avances, pues obviamente es mucho más complicado que ustedes me entiendan si no están trabajando directamente. ¿Listo, mis queridas compañeras? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones, acotaciones o damos por terminado este espacio? Por el momento, sin dudas ni preguntas, profe, gracias. Claro que sí, su merced, un gusto. Entonces, Ingrid, Nicole, su merced, ¿tiene alguna pregunta? No, ninguna. Ninguna, quedó preocupada. No. Bueno, menos mal, eso es lo más importante. Y Ana, que también ingresó por acá, no sé si Ana tenga alguna pregunta, alguna duda. No. Creo que no, entonces nada, un gusto haberla saludado, esperen, empiecen a trabajar. Cualquier cosa que lleguen a necesitar, por favor, me escriben al correo, al Teams o se comunican con su tutor, dependiendo si soy yo o el propio Julián, para que obviamente podamos solucionar cualquier tipo de inquietud, aclaración, acotación. Nos escriben al foro, sus aportes, sus avances y nada. Un gusto saludarlas y bueno, nos vemos en la próxima oportunidad. Que tengan un feliz día y una bonita noche. Que estén muy bien. Buen día, profe. Que estén muy bien. Feliz tarde. Gracias, profe, feliz noche. Gracias, su merced, que estén muy bien. Feliz noche.